Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a toda la familia que en este mágico domingo se da cita con Tendencia de Estado, la política en otra dimensión, como cada domingo. Una cita no solo con la historia y con las tendencias que marcan la pauta en República Dominicana a propósito de las decisiones políticas de todos los actores, hombres y mujeres que inciden en las grandes decisiones que hacen posible que esta gran nación avance. Como de costumbre, le doy la bienvenida a Adrián Lebrón Oviedo. Gracias, ¿cómo estás, hermano, querido amigo? Nos sentimos muy bien de compartir nuevamente contigo y, como no, con la audiencia de Tendencias de Estado en este domingo. Como siempre, preparados para compartir con ustedes un gran contenido que les servimos cada domingo a su gusto. Definitivamente, bueno, una propuesta especial en el día de hoy. Como de costumbre, vamos a tener un polianálisis con Adrián Lebrón Oviedo. Vamos a analizar en el polianálisis de todo el tema de la reelección del presidente de la República y también un componente de la conspiración de velada que se ha planteado sobre la solución al sistema eléctrico a través de las plantas a carbón. Conspiración que ha planteado el propio presidente de la República. Increíble, un hecho insólito, pero muy, si se quiere, cónsono con ese liderazgo que caracteriza al presidente Danilo Medina Sánchez. En el ajedrez político vamos a estar analizando todo el tema de la composición de los altos mandos militares y de ese estado actual que tienen los altos mandos militares a propósito de la gran cantidad de altos generales y militares que ocupan puestos sin funciones en el ordenamiento de Estado de República Dominicana. Si no da tiempo, vamos también a dejar colar sobre la mesa todo el tema de la reforma al Código Laboral y de una propuesta interesante, Adrián, sobre utilizar los fondos de pensiones para crear una especie de seguro laboral para los empleados dominicanos. Un seguro que de pronto la propia Ley de Seguridad Social establece el asunto del seguro de desempleo. Lo que pasa es que no ha habido un fondo, que sabe que el Estado tiene que aportar una parte del fondo y luego la otra parte debe aportarle al sector empresarial. Ya quisiéramos que se pudiera implementar una disposición de este tipo y que ayudara a hacer más fluido de todo el tema de la administración laboral en República Dominicana. Así es, como de costumbre, un Zoom global imperdible, una gran sorpresa con un reportaje de la mano de nuestro productor Aneudi Santos a propósito del secuestro y de del vil asesinato, de la decapitación de este periodista norteamericano, dejando ver algunos secretos e informaciones muy poco conocidas a propósito de este tema que ha embargado a todo el mundo. En Voces de Estado tenemos una entrevista central con Tejada Holguín, sociólogo, estratega, politólogo, un hombre de Estado muy cercano al presidente Danilo Medina, quien estará conversando a propósito de la posible reelección del presidente Danilo Medina, analizando toda la oposición política, la división del Partido Revolucionario Dominicano, la figura del expresidente Hipólito Mejía y otros tópicos de interés que van a ser abordados de la mano de este especialista, de un hombre que dirige la estrategia nacional del gobierno del presidente Danilo Medina. Así que Adrián Lebrón Oviedo, la invitación a que se queden en compañía porque de inmediato damos riendas sueltas a los contenidos de Tendencia de Estado. Polianálisis con Adrián Lebrón. Encantado de continuar compartiendo con ustedes que nos siguen cada domingo aquí en Tendencia de Estado. En el polianálisis de hoy vamos a tratar, Francisco Tavares, junto a la audiencia, el tema de la reelección del presidente Danilo, pero no el enfoque tradicional de si se reelige o no. Aquí en la República Dominicana se deja de lado muchas veces, o se ha estado dejando de lado un componente que yo creo pernicioso de todos los procesos en los cuales un jefe de Estado plantea o se especula sobre su repostulación o no. Señores, el país prácticamente se paraliza. Todos los temas de la agenda pública pasan a un segundo plano. Ya toda la atención de la sociedad, de los sectores productivos, de los sectores que hacen opinión pública, se detienen. Todo gira en torno a si el presidente finalmente decide repostularse o no.
Y esto, indudablemente que le está haciendo y le hace un gran daño a la República Dominicana, sin fijar posición sobre si la reelección es buena o mala. Lo que estamos planteando aquí es el efecto que está teniendo esto, Francisco Tavares, y a toda la audiencia, sobre la propia sociedad. ¿Cómo es posible que de pronto el gobierno va a todo vapor, implementando políticas en pymes, las visitas sorpresas del presidente que están teniendo un resultado positivo en todo el tema de la productividad de sectores importantes en el campo, se está trabajando en todo el tema de la construcción de escuelas y profundizar los procesos de infraestructura en República Dominicana? Bueno, pues, eureka. Desde que se especula sobre la repostulación del presidente, todos estos temas parecen ponerse en hold, y esto indudablemente que le pasa una factura bastante cara a la economía del país, bueno, y a la sociedad en sentido general. ¿Cuál es tu opinión? Así es. Mira, Adrián, al escucharte me uno a tu preocupación, pero definitivamente hace falta también señalar otros aspectos fundamentales. ¿Qué pasa en el esquema tradicional de la política dominicana, esa política vernácula, como dirías tú, Adrián, en el día de hoy? Muchos factores. El Partido de la Liberación Dominicana, hay que decirlo, sufre una confrontación de intereses creados. Por un lado está ese fantasma permanente del leonenismo, ese Leonel Fernández Reina, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que no bien le entrega la presidencia a Danilo Medina y comienza a preparar el relanzamiento de su regreso al poder. Un presidente, Danilo Medina, que recibe un gobierno central endeudado, desfalcado, con un muy bajo índice de confianza, de credibilidad. Entonces el presidente Danilo Medina tiene que comenzar a restaurar toda la credibilidad, toda la confianza, todos los factores que afectó el expresidente Leonel Fernández. Pero ¿qué pasa? Que todo el equipo de seguidores, ese equipo que se la jugó con Danilo, que fue maltratado por el equipo de Leonel Fernández, y que todo eso el Partido de la Liberación Dominicana lo asume como propio y no hace una crisis, pero eso lo vive. Entonces, al día de hoy, los danilistas están presionando al presidente Danilo Medina para que juegue el juego de la reelección. Los leonelistas están presionando. Siempre los funcionarios que son parte de una gestión gubernamental siempre van a estar presionando al titular de turno, al presidente de turno, para que asuma la reelección como una alternativa. Eso es algo común en la política dominicana. Sí, pero siempre recuérdate al extinto Joaquín Balaguer, que decía que no era él, sino que a él se lo pedían. Pero eso es una falsa. Bueno, es una falsa, Adrián. Pero tú lo sabes muy bien. Es una falsa. Lo sabes muy ¿Cuál bien. es la realidad? Que los danilistas, un grupo, quieren presionar al presidente Danilo Medina para que vaya. Ahora, los actores claves que financiaron la campaña de Danilo Medina no han tenido la oportunidad, y esto es muy serio, de recuperar la inversión que hicieron en el proyecto Danilo, y necesitan que el presidente les garantice una extensión de su mandato. Muy bien. Ahora, los danilistas quieren, los que no han llegado al poder, y ese es un cálculo tan mecánico, Francisco Tavares. No es la realidad. ¿Tú crees que un presidente del perfil de Danilo Medina simplemente podría sentarse a calcular, bueno, que las personas que se comprometieron conmigo no han tenido el tiempo suficiente para ellos restablecer todo el esfuerzo que hicieron en la campaña para que yo fuese presidente, y por eso yo me voy a reelegir? Qué interesante. ¿Tú crees que fuera tan mecánico ese cálculo? Qué interesante. ¿Tú crees a Danilo Medina un animal político que puede reducir un análisis de una decisión tan densa como la reelección en un contexto como el que estamos, donde constitucionalmente está prohibida, a la simple valoración de si permito que los que me acompañaron o los que hicieron posible que yo llegara al poder vuelvan y recuperen lo invertido? Pero qué interesante tu reacción, porque yo no he hablado del presidente. El tema es que la reelección está montada por un grupo de los danilistas, está montada por un grupo de los leonelistas que quieren esa confrontación para abrirse espacio, porque hay un grupo del PLD que no tiene espacio con el presidente Danilo Medina, pero tampoco lo tiene con Leonel. Y están apostando a que se cree una fricción para que se genere un espacio de negociación, donde el avalúo político de las candidaturas presidenciales, como la de Temo, como la de Francisco Javier García, como la del mismo Radamés Segura, cojan valor a propósito del enfrentamiento, y están
todos aquellos que financiaron. Ahora, Mira, ¿cuál es la postura del presidente Danilo Medina? Si el presidente Danilo Medina fuera en realidad responsable al día de hoy, que no lo puede ser, porque la responsabilidad que demanda el tema de la reelección en este momento, a partir de tu planteamiento y el cual yo reconozco y al cual me uno, ¿tú sabes cuál es la postura del presidente? Hacer una rueda de prensa nacional y despejar a todas dudas esto y decir, delante de una convocatoria nacional. ¿Cuántas veces? No, ninguna vez lo ha hecho el presidente. Pero Danilo ha dicho reiteradamente que no se va a reelegir. El presidente no. Él no ahora, en este contexto ahora, él está jugando. ¿Pero por qué? Él está jugando a la posibilidad. El contexto lo han creado fuera de él, tú mismo lo has dicho. ¿Quién es el que ha estado planteando eso? Funcionarios de su gobierno. Y yo te digo a ti que en todos los gobiernos siempre van a haber funcionarios que apuesten porque el jefe no se reelija. Todos sabemos por qué. Ahora bien, lo que yo pienso es que el Partido de la Liberación Dominicana está en una coyuntura importante, es un gran desafío poder gestionar todos estos intereses creados, como bien tú señalas, todos estos intereses convergentes que han estado apostando, uno por un lado empujando al presidente a que fije una posición y otros apostando a que de alguna forma el grupo con el cual están tenga la oportunidad o la posibilidad de quedarse con la candidatura presidencial porque sabe muy bien que con el gobierno que está haciendo el presidente Danilo Medina, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana que emerja va a tener muchas posibilidades de alzarse con el poder. Sigan con nosotros acá en Tendencia de Estado. Polianálisis con Adrián Lebrón. Metasalud presenta Ajedrez Político con Francisco Tavares. A todos ustedes, gracias por continuar con Tendencia de Estado. La política en otra dimensión. Adrián, llega el momento de mover las fichas. Me encanta el ajedrez político. El ajedrez porque perfecto. Muchas veces en una de estas jugadas, cuando crees que tienes la partida ganada, bingo, tienes el jaque mate. Pero se ajusta perfectamente porque el ajedrez como juego estratégico encaja muy bien en el perfil y en todos estos elementos que juegan en la política. Claro, así es, y la política dominicana se juega como un ajedrez, a veces como un tablero de damas y otras veces como un dominó. Es decir, que usted no sabe cuándo decir capicúa, cuándo decir jaque o cuándo comerse a la reina en una jugada estratégica de estas. Miren, recordarles que estamos en radio, nuestra revista Tendencia 2.0 de lunes a viernes a las 3 de la tarde en la frecuencia de estudio 88.5, una revista de negocios donde analizamos la tecnología, las finanzas, la gerencia, el marketing, la publicidad y la dinámica comercial. De lunes a viernes, Adrián Lebrón Oviedo, un servidor, Francisco Tavares, junto a Fernando González y a Neudi Santos, Olga Navarro y un gran equipo de colaboradores, nos damos cita para hacer de la radio una revista de negocios que permita avanzar en materia de todo lo necesario para que el capitalismo moderno marque las tendencias de toda la región. El ajedrez político de hoy, Adrián, varios temas sobre la mesa en el tablero. El primero que quiero invitarte junto a toda nuestra distinguida audiencia es para analizar todo el tema de las cúpulas militares. ¿Qué ha venido pasando con el alto mando del Ministerio de Defensa de República Dominicana, con el Ejército Nacional, con las Fuerzas Armadas, con la Fuerza Aérea? Definitivamente hay una revolución, hay cambios estructurales pendientes. Tenemos una matrícula de cerca de 170 generales activos. El ex ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez, llega a su segundo mandato después de haber dirigido este alto mando militar en el gobierno del presidente Leonel Fernández, con la gran asignatura pendiente, con el gran compromiso, con la gran expectativa de hacer la reforma de las Fuerzas Armadas que nunca se han hecho. Y esto en un gobierno de uno de los presidentes más cercanos que un ministro pudiese haber tenido. Estamos hablando de una cercanía entre la familia Pared Pérez, entre Carlito Pared, entre Reinaldo Pared y Sigfrido Pared, que creaban todas las condiciones. Este es el gobierno de los Pared, Francisco Tavares. Claro, pero sobre todo era el gobierno para que el ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez, pusiera en retiro a una gran cantidad de generales que no tienen funciones, que distorsionan el escalafón de mando, el organigrama de carrera y toda esa realidad de la corrupción que viven las Fuerzas Armadas, el cuestionamiento
y esa pérdida de confianza, la profesionalidad y la tecnificación que hay que darle a una institución clave de la democracia dominicana. Y lamentablemente, Sigfrido Pared Pérez se retira del ministerio, se retira del gobierno, desencantado, eso hay que decirlo, pero cuestiona políticamente todo lo que él había acordado con el presidente Danilo Medina, porque Sigfrido tenía como meta histórica no solo aplicar la ley orgánica con las nuevas reformas que él mismo propició, no solo hacer una limpieza, una profilaxis profunda, sino crear un nuevo orden de un Estado moderno. Se le fueron 2 años a Sigfrido y el presidente Danilo Medina le hizo falta empuje. El presidente Danilo Medina tuvo que transarse con el expresidente Leonel Fernández y eso es cuestionable. Pero pienso que eres injusto porque si bien es cierto que la ley orgánica manda a ejecutar un conjunto de reformas a lo interno de las Fuerzas Armadas, hay que decir que se han ejecutado muchas, incluso ya de todo el tema de la separación de estos órganos Fuerza Armada, que las Fuerzas Armadas, primero la Marina de Guerra pasó a convertirse en la Armada de la República. Sí. ¿Verdad? Todos los nombres de los jefes de Estado Mayor se convirtieron en comandantes generales. Pero mira, un ejemplo de esos cambios, de esas reformas ha sido, por ejemplo, que recientemente, con el escape de 300 presos, por ejemplo, de una cárcel en Haití, a través de equipamientos tecnológicos como cámaras y todo un sistema que había montado el Ejército Nacional y el CESFRON en la frontera, se pudieron capturar muchas de estas personas que se habían escapado. Y todo esto producto de un programa de reforma. Pero pienso también que Sigfrido fue un poco cauto en la implementación de la reforma, porque si bien es cierto el dato que planteas de que tenemos más de 170 generales en la República Dominicana, todos sabemos que las Fuerzas Armadas son un órgano sumamente sensible en una democracia. Tiene que manejarla con tacto. De pronto no puedes desmontar, porque la ley orgánica diga que tiene que haber un general por cada 1000 soldados. Tú puedes poner en retiro a 100 generales de un golpe, Francisco Tavares. Hay que ser cauto. Adrián, no le pidas al gobierno que haga una jugada que lleve descontento a las Fuerzas Armadas, cree nerviosismo, pero claro que eso es lo que va a provocar. Nunca ha pasado. Nunca ha pasado. ¿Tú sabes por qué? Porque el pues tú desconoces la historia de este país. No, la conozco muy bien. Y pero tú lo sabes. Parece que no. Óyeme, la limpieza que aquí aconteció para el año de 1978, después que se finalizan esos 12 años de Balaguer, sentaron las bases para que un presidente dejara atrás el fantasma de los golpes de Estado. Está extrapolando un contexto histórico. Está extrapolando un contexto histórico. Lo que sí ha pasado es lo siguiente, lo que evitó, ya no va a ser posible la reforma en las Fuerzas Armadas. Claro que sí, está en curso. No va a ser posible, claro la reforma está en curso. Porque el único ministro que tenía la capacidad y el liderazgo real era Sigfrido Pared Pérez. Bueno. Sigfrido se retira por un problema real. Eso es antihistórico. Para cerrar este tema, hay que decir lo siguiente. Hay que decir que el expresidente Leonel Fernández Reina presionó al presidente Danilo Medina para que no tocara ninguno de los generales que están en listas de narcotráfico, de lavado, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Y tú tienes constancia de eso, Francisco Tavares? Eso está allí, no yo. Eso está allí. Oye, Florentino, eso está allí. Se le canceló su visa. Te puedo seguir mencionando los 6 generales que están vinculados con el caso de Ernesto Quirino, Paulino Castillo. Eso está allí, no lo digo yo. Está documentado. Ahora, los generales que están vinculados al PPH y al presidente Hipólito Mejía también han sido protegidos por Leonel Fernández. Pero no reduzca la reforma de la Fuerza Armada al muladar de la política local siempre. Pero es que no es la política local, eso es el Estado. La realidad, ¿cuál ha sido? Que el presidente Danilo Medina tiene la voluntad, la determinación, pero no ha tenido la oportunidad de crear un consenso para que dentro del PLD la fuerza de la ultraderecha militar del presidente Leonel Fernández le permita llevar a cabo una reforma. La división en el Partido Revolucionario Dominicano rancio ese, ultraderecha, senta las 2 bases para lo siguiente. Las bases para que el presidente Danilo Medina tenga que transarse también en un acuerdo con el presidente Hipólito Mejía y para que Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado entren en ese juego. Entonces las Fuerzas Armadas están divididas entre los grandes cacicazgos. Una cúpula militar protegida por el PPH
y el Partido Revolucionario Mayoritario, una cúpula militar corrupta, de las más corruptas, protegida por el ex presidente Leonel Fernández, y una reforma de un cuerpo militar que representa al presidente Danilo Medina, que está maniatado, porque no puede actuar. De inmediato, el otro tema para concluir, Adrián Lebrón Oviedo, es la reforma al Código Laboral y un planteamiento interesante que hacen las cúpulas de las asociaciones de empresarios para utilizar un mecanismo, una fórmula que utilice los fondos de pensiones para crear una especie de seguro laboral y resolver todo el tema de la eliminación de la cesantía y de los derechos adquiridos que establece la actual ley del Código Laboral. Pero al parecer el tema quiere reducirse a debatir la cesantía. Evidentemente, al margen de que algunos sectores del empresariado dicen que la reforma no va encaminada a atacar los derechos adquiridos, y un tema, por ejemplo, una reivindicación como el tema de la cesantía, no hay duda de que esos planteamientos que buscan, lo que buscan o lo que pretenden es buscarle un bajadero que satisfaga por un lado a los empresarios y por otro lado a los empleados. Yo creo que el tema del seguro de desempleo es incluso una disposición que existe, incluso la ley 8701, la ley de seguridad social, claro, y pudiese desarrollarse sin ningún problema. Está por verse la voluntad que tenga incluso el propio sector empresarial y ser flexible. Y yo creo que el gobierno, como que en este tema de la reforma laboral, asume un rol como equidistante, que no me gusta. Ambiguo. Ambiguo. Claro. El ministro de Trabajo, las instituciones que tienen que ver con el tema laboral. La ministra de Trabajo ha sabido manejar esta crisis. Plantea posiciones, pero en todo el tema laboral. Maritza ha sido muy interesante. Maritza Hernández manejan posiciones en el Estado como claro, yo creo equidistante. Y yo creo que el Estado debería asumir un liderazgo mucho más marcado en el tema de la reforma Definitivamente laboral. El presidente Danilo Medina, el gobierno central y las políticas públicas en materia laboral tienen que enfocarse para crear un consenso obligado, un gran pacto laboral, sin presionar demasiado al sector empleador, pero reconociendo también que hay una baja calificación en la mano de obra, en el capital humano dominicano, y que para que de toda esa curva de aprendizaje que se da en un proceso donde se integra el conocimiento, la academia, al sector industrial, al sector servicios, y luego eso se traduce en un resultado de una cuota de beneficios obtenidos a través de elevar la calidad del empleo en República Dominicana, la calidad de vida de la familia dominicana, y todo esto tiene que darse haciendo más competitivo el esquema laboral, más competitivo el esquema de la producción nacional, pero sobre todo en un rol de regulación de un Estado que tiene que obligar a que la reforma laboral se dé respetando la carga horaria, respetando la cesantía y poniendo en funcionamiento una fórmula que haga posible que el empresario no se vea acorralado, pero que el empleado no sacrifique todo lo que se ha ganado a lo largo de todos estos años. Gracias por estar allí en compañía de Tendencia de Estado. Al regreso de los comerciales, más contenidos. Ajedrez político con Francisco Tavares. Zoom Global. Desde que se dio a conocer en internet el video que muestra la supuesta decapitación del periodista estadounidense James Foley por parte de integrantes del Estado Islámico, el antes conocido como ISIS, varias redes sociales han tratado de detener su propagación. Hemos estado y estamos suspendiendo activamente cuentas que descubrimos relacionadas con estas imágenes explícitas. Gracias, tuiteó el miércoles Dick Costolo, el director ejecutivo de Twitter. Tecnológicamente hablando, es extremadamente difícil hacer desaparecer completamente un contenido de las redes sociales en esta era en la que los usuarios generan contenidos, dijo Carl Miller, director de investigación del Centro para el Análisis de las Redes Sociales en el Reino Unido. Según el experto, eso se debe a dos motivos. Por un lado, a la enorme cantidad de información que se produce. Creo que se suben a YouTube 24 horas de contenido por minuto, cuenta Miller, y la enorme cantidad de redes sociales disponibles, cuenta.
Este es un debate que las grandes redes sociales como YouTube, Twitter o Facebook no querrían tener. Ellos no quieren realmente tener que estar como policías supervisando los contenidos de sus páginas, así que están en una situación difícil. Si Twitter, YouTube y Facebook retiran un contenido, aún quedan cientos de plataformas más pequeñas que están interconectadas entre sí y que lo pueden mantener. E incluso si todas las redes sociales retiran un determinado contenido, queda la red oscura, donde hay material encriptado disponible y donde existen sitios especialmente diseñados para albergar contenidos que son ilegales o que no tienen cabida en otros lugares en la red. Pero este último episodio también genera cuestiones éticas sobre dónde están los límites de la privacidad y dónde comienzan los de la libertad de prensa y de libre circulación de la información. Zoom Global. Gracias por estar allí en Familia con Tendencia de Estado, la política en otra dimensión. Ha llegado el momento del segmento estrella, esta entrevista principal en Voces de Estado. En el día de hoy, un hombre de Estado que ha incidido en todo el análisis sociológico, político, económico, sociólogo, académico, analista, un hombre muy cercano al presidente Danilo Medina y que supo esperar su turno para asumir una responsabilidad de Estado al frente de la unidad de estrategia, de la presidencia y del análisis de todas las variables que impactan las decisiones que se convierten en materia de políticas públicas desde el gobierno central que preside el presidente Danilo Medina Sánchez. Ramón Tejada Holguín, sociólogo, académico, un maestro, un paradigma a seguir del Estado moderno y de todo lo que incide y marca tendencia en República Dominicana. Profesor, mi respeto y admiración para usted. Gracias. Me dejaste sin palabras. Todo merecido, decir Adrián. Bueno, yo creo que definitivamente... Nos quedamos cortos con el profesor Tejada. Este reputado sociólogo, que yo lo veo como un conocedor de la realidad política dominicana y del sistema democrático, el funcionamiento del sistema democrático. Yo creo que Ramón Tejada Holguín es uno de los que más ha interiorizado en el de las falencias y de qué hacer para poder corregir todo lo que ha estado evitando que nuestra democracia se fortalezca en el largo plazo. Así es. Profesor, de respeto, conocerle en el aula fue gratificante, tenerle ahora en un espacio de análisis y discusión es un privilegio. Antes de tocar, Adrián, si te parece bien, en lo personal tengo una inquietud que quisiera compartir con toda la audiencia nacional por esta vía. Antes de hablar de la estrategia del presidente Danilo Medina, de su gobierno, de la posible reelección, del enfrentamiento en el Partido de la Liberación Dominicana, de todo el tema de la oposición política en el PRD, ¿qué ha pasado con la academia en República Dominicana al momento de generar un sujeto social capaz de asimilar todo lo que necesita el país, creando una gran bifurcación? Por un lado, los académicos y sociólogos como usted, muy preparados, que terminan, en la medida en que elevan su calificación del entendimiento de las problemáticas sociales y políticas, distanciándose de la democracia y de la partidocracia política. Y por otro lado, los menos preparados son los que desarrollan ese arraigo y esa ambición de dirigir la cosa pública en República Dominicana. En usted y en toda una generación hay mucho de esto. Ahora la gran noticia ha sido tener una vinculación directa de usted a programas y una participación como la que tiene con el presidente Danilo Medina, pero porque la academia y los hombres y mujeres más preparados no se interesan por la política en la República Dominicana. Mira, yo creo que se interesan. Quizás lo que podríamos hablar, bueno, se interesan en la política entendiendo la política en el sentido amplio, se interesan en tener una mejor sociedad, se interesan en tener un mejor país, en que las cosas sean más institucionales, que funcionen mucho mejor. Yo creo que sí hay interés en muchos de los intelectuales más importantes, inclusive dentro de mis maestros. Te puedo citar en el área de historia a un Roberto Casá, por ejemplo. Claro. Sí, Claro, claro, y si bien incursionó dentro de la política de las izquierdas,
luego se alejó un poco del partidismo, pero sus textos son importantísimos a la hora de tú considerar lo que es la dictadura, por ejemplo, o lo que es la sociedad dominicana en su devenir histórico. Pero también te puedo enseñar, bueno, y algunos como Wilfredo Lozano, que también fue profesor mío, y participan en política y participan partidariamente. Sí, claro. Wilfredo ha trabajado siempre con el PRD y trabaja pero no han ocupado ninguno, profesor, posiciones de ministerios importantes para impactar todo lo que requiere la República Dominicana. Pero hacen una contribución. Ya de por qué no tienen situaciones de poder, ya ese otro 500. Primero, en República Dominicana y sobre todo en el mundo partidario, siempre ha existido en gran parte de muchos de estos sectores un cierto desprecio hacia el intelecto. Es decir, fíjate cómo a veces cuando la gente está tratando de ubicar... Repita eso. Repita esa tesis. Un cierto respeto un cierto desprecio hacia el intelecto. En la sociedad dominicana. Y sobre todo en el mundo político, en el mundo del poder. Por diversas razones, eso tiene su historia. Sí. Es decir, recordemos que gran parte de las dificultades de los movimientos progresistas fue la indigencia teórica en que se vieron sumidos. Sí. Gracias precisamente al conflicto con los intelectuales, claro, que le llamaban teóricos, esta gente no sabe nada, nosotros tenemos que hacer. Entonces, hay un fetichismo de la práctica, del hacer, de la cotidianidad, de que si tú no haces las cosas así, ya, un fetichismo casi del trabajo manual, como si esta fuera una exclusiva labor de obreros. O estuviésemos en el siglo XVII. O estuviéramos, exactamente. Entonces, eso ha ocurrido y ha sido una tradición en República Dominicana, que no es solamente culpa de los intelectuales, es también de alguna manera culpa del poder. Ahora, yo te digo, no estoy tan seguro que ese fenómeno se esté dando. Es cierto que quizás no lo puedes ver, que estén participando como ministros, en posiciones de primacía, de primera línea, porque de todas maneras esas posiciones siempre son reservadas para aquellos políticos que han estado trabajando con un proyecto en específico. Y además, porque cuando a ti te nombran de ministro, no es que tú tienes que hacer eso, es que tú estás ahí porque has participado de un proyecto político en el cual tú te has comprometido con la visión, con la, digamos, con el programa, con el proyecto, y lo que vas como ministro es más que nada como su gran supervisor, como garantizar que otros ejecuten eso. Y precisamente en todo el mundo, todas las leyes de función pública establecen que el ministro es un puesto de confianza del presidente, porque esa es su misión. Y debe ser así. Lo importante es ver cómo ese ministro o ese ministerio se rodea precisamente de los técnicos, de los intelectuales, de lo que pueden hacer. Importante. Y aquí hay muchos ministerios que están así. Te puedo mencionar el Ministerio de Administración Pública, en donde hay un montón de personas intelectuales importantes, técnicos preparados, pero te puedo mencionar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en donde también hay bastantes técnicos. El Banco Central. Preparados, el Banco Central, la Hacienda. Sí, el Ministerio de Hacienda. Hay unas cosas. Hemos avanzado. En muchos otros ministerios también tenemos, lamentablemente, Adrián, y esto lo digo yo a título personal, porque está allí la praxis histórica para demostrarlo, una gran cantidad de políticos que hicieron el trabajo de la propaganda, de la politiquería, lo que no es política en el partido, son reconocidos para que se recupere una cuota de poder económica de grupos que apoyaron al candidato y que no tienen ninguna cualificación, ni preparación, ni escrúpulos. Y eso le ha costado mucho a este país. Lamentablemente, muy pocas veces se da, como en su caso, la capacidad de hacer proselitismo, de tener la capacidad personal de dirigir y de luego asumir funciones de primera línea. Porque cuando pones un ministro de primera línea a dirigir una institución fundamental para la democracia y esa persona tiene que decidir y tiene que acompañarse de técnicos y asesores y no tiene la más mínima idea de lo que va a hacer, entonces la desgracia toca la puerta siempre, primero al Estado Dominicano. Mira, la República Dominicana tiene un enorme déficit institucional, déficit económico, déficit social, problemas deuda social, o sea, son efectivamente los llamados problemas estructurales. La pregunta que nosotros debemos hacernos cuando estamos pensando en política y cuando estamos pensando o evaluando, y ahí voy a la evaluación que no habías dicho cuando nos invitaste de este momento del gobierno de estos 2 años, cuando uno va a hacer esa evaluación, cuando uno va a pensar en eso, no es tanto pensar en qué se ha resuelto, no es tanto pensar en, mira, sino decir,
¿hacia dónde vamos? ¿Qué cosas se están haciendo que pueden modificar esto? Porque ninguno de nuestros graves problemas, empezando por un problema como el eléctrico, siguiendo con un problema como la transparencia, que es un problema intangible, institucional, siguiendo con la educación o la salud, ninguno de nuestros problemas se puede resolver de un día para otro. Claro. La pregunta es, ¿se están dando los pasos para que de alguna manera varios de estos problemas puedan ser resueltos? De alguna manera se dejen las bases para que el próximo gobierno real y efectivamente pueda profundizar en un cambio significativo. Muy bueno el planteamiento que hace el profesor Ramón Tejada Holguín, y de hecho coincide con una tesis mía siempre de que de pronto los problemas estructurales, los problemas sociales de una sociedad, dígase República Dominicana, bueno, existen. Lo que hay que diseñar es un marco de políticas bien pensadas para abordarlo en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, hablando de políticas, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Desmonta Danilo Medina el mito de que la inversión social no deja réditos políticos en el corto plazo? Tradicionalmente, este ha sido un argumento que se ha utilizado por los que critican, por ejemplo, a los gobiernos, diciendo que siempre han invertido en infraestructura porque la inversión en infraestructura deja dividendos políticos inmediatos. ¿Está desmontando Danilo en esta gestión ese mito? Mira, lo que pasa es que muchas veces el pensamiento político se convierte en muy unilateral y ve un aspecto como que es el aspecto principal. Por ejemplo, siempre se ha dicho esto, los gobiernos no invierten en educación porque invertir en educación es algo que se va a ver dentro de 12, bueno, en estricto senso, tú inviertes en educación hoy, lo vas a ver dentro de 12 años, cuando salga la primera generación. Es cierto, sí. Aunque vas a ir teniendo avance, sí, pero el peso real, efectivo, va a ser dentro de 12 años. Igualmente, cuando tú dices, bueno, la inversión en salud, que cuando viene, por ejemplo, el caso de las plantas a carbón, si tú quieres resolver el problema eléctrico, pero cuando vengan a comenzar a funcionar ya te fuiste, se va a beneficiar el otro. Y una visión de Estado hay que tener. Todo eso, bueno, hay algo de eso. Si tú te quedas solamente pensando que la política es solo eso, si te queda que la política es solo convencer a la gente de que has hecho cosas. Sin embargo, con el caso de Danilo Medina, tú descubres que no, que en este caso su principal apuesta de Danilo Medina ha sido la inversión, respetar la ley que dice que hay que dar el 4% a la educación. Por un lado. Y dedicarse por entero a lograr, primero, que exista la infraestructura necesaria para que haya una cobertura total con tanda extendida de los jóvenes que y es los un niños. proceso a mediano y largo plazo. Claro. Y segundo, la calidad. ¿Le devuelve Danilo Medina la confianza a los dominicanos en la política? ¿Reivindica Danilo Medina la política en sí misma, no solamente él ni a su partido, sino a la política en sí misma en este país? Mira, yo creo que Danilo Medina ha estado logrando reencantar a una proporción importante de la sociedad dominicana, reencantarla en la política, reengancharla en los deseos de participación. Sobre todo, bueno, y ahí te puedo resumir algunas de las investigaciones que hemos hecho desde la oficina que dirigimos, la DIAPE, sobre todo en las mujeres, los sectores rurales, e inclusive ha logrado algo mucho más interesante desde mi punto de vista. Ha logrado establecer en una buena parte del territorio nacional lo que los estudiosos llaman el tejido social, sí, claro. Restablecer, que es ese sentido de solidaridad, de unión, de asociación, de que juntos la gente puede trabajar. Sí, y esto capital lo social, generar capital social de manera... El concepto de capital social. Claro, de manera ampliada. Y lo ha logrado precisamente a través de estas visitas sorpresa, que va con todos sus funcionarios, que son sorpresas, pero no son improvisadas. Sí, hay coordinación, hay coordinación. Son sorpresas, pero son bien organizadas. ¿Y qué cosas él le hace y le pide a la gente cuando él llega? Primero, no va a visitar a un dirigente, no va a visitar a una persona, va a visitar a asociaciones, grupos que ya tienen un nivel mínimo de capital. Segundo, le dice, ¿qué es lo que ustedes quieren? Siempre y cuando sea producción, etc. No le da nada, no hace clientelismo, le dice claramente, mire, esto es un préstamo y usted tiene que devolverlo. Se lo doy a baja tasa, etc. Pero además de eso le dice, ¿saben qué? Le voy a dar esto, pero el compromiso de ustedes, además de producir, es incorporar más gente a la asociación.
Es decir, restablece ese nivel del tejido social, ese fortalecimiento del capital social, pero además de eso, muchos de estos sectores beneficiados son sectores vulnerables. Sí, Mira, ahí sí. están las mujeres. Y marginados regularmente. Ahí están las mujeres del cacao, ahí están las mujeres del orégano, ahí están las mujeres de la tilapia. jagua, de la tilapia, de la tallota. Cuando tú vienes a ver, tú dices, oye, pero con una inversión muy pequeña, con un presidente que en contacto con ellos le dice las cosas como son, mira qué gran cambio se está dando en esta zona. Y con un asunto muy importante, ya a 2 años de que se está haciendo esto, estamos viendo que además de eso, la gente está devolviendo el dinero, está pagando. Ramón Sí, yo Tejado creo que Holguín, sí. en el tramo y están final, exportando, que es muchos de esos proyectos, Claro. están exportando, que es lo más importante. en el tramo final de esta entrevista sería imperdonable no preguntarle una historia, un antes y un después, un contraste que, bueno, pone muy en evidencia todo aquel mito de que solo se gana con él, de que Leonel es el imprescindible, de que Danilo no estaba preparado. El enemigo favorito ¿Cuánto de le Francisco costó? Tavares. No, ¿cuánto le costó a esta nación esperar tanto para que llegara el presidente Danilo Medina? Ahora, después de las reformas estructurales, de esta forma de gobernar, del contacto con el pueblo, está todo dicho, el presidente deberá reelegirse. Se reelige el presidente Danilo Medina y si no se reelige, no significa esto que llegará Leonel Fernández a retroceder quizás todo lo que el presidente Danilo Medina ha Se hecho. reelige el régimen PLDista. Mira, eso es lo que se puede reelegir. Vamos a escuchar al experto, al estratega y al sociólogo. El ahora. presidente y sus principales colaboradores y funcionarios, sus principales colaboradores, están sobre todo concentrados en hacer un buen gobierno. Es decir, el compromiso del presidente es que a partir de estos 2 años que faltan, que estamos a mediados de gobierno, Cuenta regresiva ya. es definir las prioridades. Es decir, ya hemos visto estos 2 años que se tuvo la educación, que se hizo un énfasis en la agricultura, hay otros temas que también Evitar la clásica curva ser- descendente que le da al gobierno después de los primeros años. Exactamente. Entonces, lo primero que se ha estado estableciendo es eso. ¿Qué vamos a hacer en estos 2 años? ¿Qué es lo que quiere la gente que se haga en estos 2 años? Y obviamente, en ese qué es lo que quiere la gente, el poner una discusión o algo estableciendo sobre la reelección distrae. Sí, La pero la gente está reelección queriendo eso, no es un tema. Usted como sociólogo lo sabe, la gente parece que le está pidiendo eso. No, no, yo te lo digo, nosotros hacemos estudios y en los estudios el 75% de las personas No está en dicen, reelección. no, dicen que debería haber reelección. El Sí, 75%. 75%. Dice Ramón Tejado Holguín. Oye, en las encuestas lo dicen eso. Ahora, vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que debe haber reelección. Eso es un indicador del nivel de aceptación que tiene el tiene el presidente. gobierno, sí. Hay un problema institucional de por medio. La Constitución dominicana dice que no puede haber reelección. Y el presidente, consecutiva, y el presidente Danilo Medina y su equipo es respetuoso de la institucionalidad y de la Constitución. Y si se modifica en la este Constitución, momento, ya esa es otra historia, pero en este momento pero es una posibilidad, profesor Ramón Tejado Holguín. yo no lo veo tan El liderazgo del presidente tiene las condiciones para reformar. ¿Estaría de acuerdo el presidente con una eventual reforma El constitucional? presidente Pero tú le está estás concentrado en preguntando eso a Ramón trabajar Tejado estos Holguín. 2 años. ¿Cómo, profesor? En trabajar trabajar. en estos 2 años para, como él ha dicho, cambiarle el rostro de la gente. Que la gente pueda recibir una sonrisa y que cuando él vaya caminando por la calle, La gente digan, recuerde ¿tú sabes ese que que está él ahí quién hizo es? eso". Ese es Danilo Medina, mira, el hombre que quitó todo eso de la foto, no andaba con la silla, andaba con poco escorte y además de eso, ¿sabe qué? Respeta la institucionalidad de la Constitución. Ten la- Eso es lo que quiere ten la Danilo. seguridad, ten la seguridad, Ramón, ten la seguridad, Francisco Tavares. ¿Tú sabes de qué tú puedes tener la seguridad? Sí. De que esta gestión que está haciendo el presidente Danilo Medina a la cabeza en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana va a crear las bases para que se reelija. ¿Pero sabe quién? El régimen PLDista. Muy bien, profesor Ramón Tejado Holguín, una entrevista de lujo. Solo Gracias por la en 30 invitación. segundos le dice Francisco Tavares, su alumno, su amigo, junta de ministros, junta de asesores, hay que someter a votación si el presidente se reelige o no se reelige. ¿Cuál sería el voto de Ramón Tejado Holguín? ¿Para que el presidente se reelija o para que no se reelija? Yo insisto, soy y lo seguiré siendo desde que vengo en mi trayectoria política, desde participación ciudadana y todo esto.
soy una persona respetuosa de la institucionalidad. Habló claro, no tiene que decir más nada. Si la Ha hablado Constitución claro. dice que no hay reelección, no Su hay voto reelección. es que no hay reelección. No hay Bueno, reelección. esto nos da certeza, tranquilidad, pero también gran pena, porque definitivamente... A ti te da mucha tranquilidad, claro. No, yo lo que entiendo es que el país ha ganado como quiera y el aprendizaje está dado. Ojalá que el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana imite todo lo bueno que está haciendo el presidente Danilo Medina y los que son capaces de atacar hacia el poder, que aprendan un poco también la nobleza, la deferencia y la grandeza que tiene este presidente y servidores como usted. Un gran gusto. Gracias a ti profesor. por la invitación. Bueno, Además, un orgullo de haberte tenido de alumno. Muchas gracias, muchas Te gracias. esperaremos de nuevo por acá porque Claro que usted sí. tendrá que ser un visitante asiduo de Tendencia de Estado. Bueno, a todos ustedes, una entrevista de lujo conversando con este estratega, director de la Oficina de Planificación y de Estrategia de la Presidencia del presidente Danilo Medina. Será hasta el próximo domingo. Mañana, lunes, la cita a las 3 de la tarde en estudio 88.5 con Tendencias 2.0. Continúen disfrutando en familia de este grandioso domingo. Tendencia de Estado, la política en otra dimensión.